Pero posterior a esto, mi doctor, viene el tema de los famosos BEPS, los beneficios económicos periódicos para la seguridad social, para el artista, creador o gestor cultural. Ya después esto creo que lo amplían a más personas, de aquellas personas que cuando no pueden cotizar de manera continua, por ejemplo, tienen un contrato de 6 meses, se quedan sin trabajo y entonces acceden a unos recursos del Estado, pero hay una ambigüedad ahí porque dice, si usted vuelve a trabajar, ya no puede cotizar o no puede acceder a hacer ese ahorro programado. Entonces, hay mucha ambigüedad y hay mucho desconocimiento en torno a eso. Me gustaría ahora que mi doctor pues haga digamos, el esbozo y eso, poder aclarar muchas de estas preguntas. A eso es que va el señor En, y él hablando paja. oiga, hablando paja, bueno, dispénseme, qué pena. ¿Sí cómo lo tratan a uno los compañeros? Hablando paja. Bueno, muchas gracias, don Marco. Muy interesante, digamos, Dispense usted el por planteamiento. escucharme, dispense. Muy No, no, seguramente la no, señora ya está ustedes, pensionada, la que me dijo, pero que le digan a muy uno se- hablando paja, esto no creo que sea paja. no, muy seguramente ustedes tienen mucho más que aportar en esta discusión porque tienen la historia, tienen la trayectoria, el conocimiento de cómo funciona el sistema. Lo que yo puedo hacer es apenas eh, si se quiere, unos pincelazos frente a lo que implica, digamos, el ejercicio de la reforma pensional, o por lo menos el texto que tenemos como reforma pensional en este momento. Pues mire, mi doctor, voy a hablar hoy una cosita, un poquito de paja más. Su merced haga la exposición común y corriente y a ver si la señora que de pronto me dijo que hablando paja, a ver qué tanta paja le aporta aquí a esto que es tan interesante. Falta de respeto. Eh, bueno, Bueno, discúlpenme, ¿ustedes están viendo mi pantalla en este momento? sí, señor. Sí, Pero no están Sí, viendo sí, la doctor. Sí, señor. presentación. No están sí, viendo la señor. presentación, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Ah, sí se está viendo una presentación. Ah, bueno, sí. bueno, pensé que Es, están viendo esta presentación. profe, ¿la puede ampliar Sí, que sea de toda la Sí, ya, ya, pantalla? sí, ya se ve. Sí, ya se ve. ya, Muy ya. bien, gracias. Gracias. Listo. Bueno, entonces, como les contaba, digamos que la Eh, intención Perdón, de este profesor, ¿usted puede compartir un hipervínculo para acceder posteriormente a esta presentación? Ah, no, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mucho gusto. Gracias. Entonces, Es un bacán. les contaba, digamos, un poco el ejercicio de esta conversación es el resultado, digamos, de una revisión del texto eh, aprobado, digamos, en el Senado de la República frente a la reforma pensional, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de recoger algunos elementos centrales que identifiqué, digamos, del texto, de la propuesta de texto, y seguramente van a salir en la discusión muchos elementos que enriquecen mucho más la discusión que lo que yo pueda plantear en estas diapositivas. Entonces, vamos a empezar a conversar sobre, en este orden básicamente de presentación, vamos a hablar de unos elementos del contexto de la reforma, es decir, qué fue lo que motivó de alguna manera que se planteara una reforma pensional en este momento, algunas nociones generales frente a los cambios y modificaciones que se han introducido con este nuevo texto de reforma pensional, alguna descripción de algunos elementos que yo consideré claves, digamos, dentro del contenido de la propuesta de reforma, algunos comentarios generales y si se quiera a manera de conclusiones frente a lo que encontré. Y encontré un texto muy importante de una declaración de la ministra Gloria Inés Ramírez frente a lo que se buscaba y lo que se perseguía en términos de la reforma pensional. Y ese ejercicio, pues quiero que lo discutamos, ojalá entre todos y todas, y es ver qué tanto de eso que se plantea como ese decálogo, porque son 10 puntos específicamente que nos comparte Gloria Inés, que se busca, digamos, con la modificación de o más bien con ese nuevo sistema pensional, a ver si lo logramos o no lo logramos, pero ya es ya un ejercicio un poco más participativo. Entonces, en esa medida, pues vamos a arrancar por esto, que es básicamente el contexto y cómo se estaba moviendo antes el sistema de pensiones en Colombia, que ustedes lo conocen bastante bien. Entonces, teníamos un régimen dual. Un régimen dual quiere decir que habían dos sistemas, si se quiere, pensionales funcionando de manera simultánea. Uno que es el régimen de prima media que conocen algunos, que manejaba
El régimen de prima media es administrado por Colpensiones, y ya nos estaba mencionando el compañero. Y también hay un régimen de ahorro individual, ¿cierto? O de capitalización, que es el que maneja básicamente los fondos privados de pensiones, ¿sí? Las administradoras de fondos privados. Esos dos sistemas, de alguna manera, lo que hacían en el mercado era moverlo como en términos de un mercado, competir por las personas, digamos, que estaban trabajando de manera formal y que cotizaban al sistema de pensiones, y lo que hacen es un sistema de competencia. Entonces, de ese sistema de competencia, pues obviamente, lamentablemente el Estado, el modelo público, si se quiere, que es el de Colpensiones, pues como que se queda con el hueso, mientras que la carne básicamente se estaba quedando en el régimen de ahorro individual. Sí, y lo digo es porque básicamente cuando uno revisa las cifras en términos de cuántas personas habían pensionadas con corte al 2023, pues uno encuentra que habían 1.974.826 personas pensionadas en Colombia en ese momento, de las cuales Colpensiones tenía 1.654.153 pensionadas, mientras que el Fondo Privado de Pensión solamente tiene a 320.674. Y ya les voy a mostrar una gráfica que es un poco más perversa en ese sentido, porque cuando uno va a ver el grueso de las personas que están cotizando en este momento, pues el grueso lo manejan los fondos privados de pensión. Entonces ellos se quedan con la mayoría de los recursos que tiene el fondo público de pensiones son mucho menores, que creo que es la tercera parte básicamente cuando uno hace la proporción, pero de alguna manera sí tiene una responsabilidad de pensionar, de mantener, digamos, un grueso número de personas, garantizarle, digamos, su pensión y su derecho a la pensión. También hay unos regímenes especiales que no se tocan dentro de la propuesta de reforma, sí, que está el tema del magisterio, que ya tenía algunas modificaciones internas, ¿no? El magisterio, digamos, que tenía varios regímenes, y de algún momento, desde hace algunos años, creo que como desde 1999, creo, empezó a hacer unas modificaciones, y ya los maestros que han venido entrando ya los acoge la ley 100. Entonces ya el régimen especial de maestros creo que poco a poco se ha ido desdibujando, si se quiere, desapareciendo. Régimen de las Fuerzas Armadas, el tema de la presidencia de la República. Existe el esquema que nos contaba don Marco, que era el tema de los beneficios económicos periódicos, ¿cierto? Los fondos de pensiones voluntarias, que es, digamos, un ahorro individual que se hace con las administradoras de fondos pensionales para de alguna manera mejorar, digamos, la pensión una vez se logra el derecho. Y hay unos programas adicionales que se manejaban desde el departamento, se siguen manejando desde el DPS, que es Colombia Mayor, y un programa de subsidios a la vejez de madres sustitutas y comunitarias. Entonces, todos esos recursos, de alguna manera, el tema de los otros, el que aparece en esta otro, el tema del régimen dual y buena parte, digamos, de lo que sale del régimen de prima media, pues obviamente son responsabilidad básicamente de los recursos fiscales, digamos, de la nación. Entonces, básicamente, eso una buena parte, y lo otro, pues se cubre con el Fondo de Solidaridad Pensional, que son esos aportes que hacemos los y las trabajadoras mensualmente, y que va, digamos, a esa subcuenta de solidaridad. Y básicamente así estaba funcionando el sistema. Una vez, digamos, entra en vigencia bueno, aquí hay otro tema que se me había olvidado mencionar, y es lo que les estaba contando. Digamos que esta es una radiografía hacia 2022, octubre de 2022, de los afiliados al sistema de pensiones. Entonces, afiliados en total 25.41 millones, ¿sí? Dentro del régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, perdón, solamente hay 6 millones, más o menos 6.77 millones, es decir, 6.700.000 personas alrededor estarían en Colpensiones, mientras que 18.63 millones están en los fondos privados de pensión. Sí, y eso es una cifra que es astronómica, sí, sobre todo cuando no hay un control sobre el manejo de los recursos de los fondos de pensiones. Entonces, aquí hay otro tema que era importante a revisar y que se modifica dentro de la propuesta de reforma pensional, y es el sistema de riesgo.
el sistema de riesgo y el manejo del riesgo dentro del sistema pensional. Entonces, dentro del sistema, digamos, del régimen del fondo privado de pensiones o de capitalización, pues había una selección de riesgo, ¿sí? Algunas personas decidían de alguna manera ser un poco más avesados, si se quiere, en términos de riesgos, y las administradoras de los fondos de pensiones, pues lo metían en un plano, en un programa en el que había mayor riesgo con una promesa de mayores beneficios, ¿sí? En el caso de la reforma pensional, se modula, si se quiere esto, ya lo vamos a ver más adelante, porque ya no se va a manejar ese tipo de relaciones con todo el monto de las pensiones, sino que se va a hacer de manera como una distribución etaria. Entonces, cuando hay personas que ya tienen están cerca al periodo pensional, ya son, esos fondos de pensiones tienen que regular y de alguna manera garantizar que las inversiones que se hacen con esos recursos de esos fondos privados, de esa cuenta individual, si ya es una persona mayor, tiene que tener un menor riesgo que si los recursos vienen de alguna manera de una persona que hasta ahora está entrando al sistema. Ese es un manejo que pareciera menor, pero lo que está buscando es que se garantice que efectivamente esa persona que está dentro del fondo privado, y que ya vamos a ver ahorita cómo de alguna manera comienzan a trabajar de manera articulada y complementaria los dos sistemas, lo que busca es que no se ponga en riesgo esos recursos de las personas que ya están cercas a su edad de pensión o próximas a pensionarse. Entonces, eso es lo primero, digamos que esa cifra es muy, muy crítica en términos de cómo está funcionando el sistema de pensiones actualmente. Hay también, pues, de los beneficios económicos periódicos, 1.7 millones de personas, de los fondos de cesantías 9.43, fondos voluntarios 872.000. Y pues aquí está más o menos la cifra que les estaba mencionando, ¿sí? Del total de los fondos de los pensionados, de 1.84 millones, del régimen de prima media, pues teníamos a 1.56 millones. Es decir, casi que la totalidad de los pensionados y la carga, digamos, pensional, la asumía de alguna manera con pensiones y de alguna manera a través de transferencias del gobierno nacional y con cargo, digamos, al fisco. Entonces, ese es un poco el escenario en el que plantea, digamos, la estructura, la modificación del sistema pensional. Aquí hay algunos comentarios, digamos, generales en términos de lo que queda después de hacer una revisión del contenido de la reforma. Entonces, siento que si es necesario, era fundamental, y un poco los datos que les mostré mostraban la urgencia de adelantarnos y adentrarnos en un proceso de reforma pensional. Sobre todo, pues porque hay un tema de estrés fiscal y eso lo muestran las cifras que les estoy diciendo, y es que es muy complicada la sostenibilidad de un sistema cuando hay tanta presión, si se quiere, y tanta exigencia en términos de recursos para el fisco, mientras que la mayoría de los recursos se están quedando en las AFP, ¿cierto? Eso es muy complicado. Hay unos problemas, digamos, críticos en este momento de financiación del sistema de pensiones y en general de cualquier sistema de pensiones. No es un tema exclusivo del gobierno colombiano, del Estado colombiano, sino que en general el sistema de pensiones siempre tienen unos problemas de estrés financiero, problemas de dificultades, si se quiere, en términos de sostenibilidad económica y garantía, digamos, de la pensión a las personas que tienen el derecho. Pues entre otras cosas, pues obviamente hay algunos factores que todos ustedes conocemos, ¿no? Pues hay un modelo económico que de alguna manera genera esas inequidades, esa inequitativa distribución del ingreso y esas dificultades que hay para que algunas personas accedan, digamos, a la formalidad o un empleo, ¿sí? en unas condiciones dignas. Hay unos temas también que tienen que ver con la pirámide poblacional, y es que de alguna manera las sociedades poco a poco, y eso ha venido pasando casi que en términos generalizados, que es que hay cada vez menos jóvenes, ¿sí? Y menos jóvenes cotizando en los sistemas pensionales, y pues de alguna manera estos sistemas se soportan bajo principios de solidaridad, y es que lo que nosotros contribuimos, digamos, con nuestros ahorros y nuestros aportes pensionales de ese 16%, pues que va de alguna manera a fondear y a garantizar, digamos,
la pensión de las personas que ya accedieron al derecho. Entonces, ese tipo de dinámicas poblacionales han venido generando crisis en varios países. Y pues que aquí finalmente ahí había una apuesta y es una promesa finalmente del sentido del Estado, y es las garantías en materia de protección económica a la vejez, ¿cierto? Hay una apuesta y es una apuesta pues, en la cual está comprometida el gobierno actual, y es en la dignificación de la vejez, en unas garantías mínimas de subsistencia para las personas que contribuyeron durante toda su vida con trabajo y que lamentablemente hoy no tienen la posibilidad de acceder a alguna garantía económica. Eso es un tema muy complicado. Entonces, digamos que ese primer punto tiene que ver con lo que les había mencionado del tema de la dificultad, digamos, de que los gobiernos asuman el riesgo, si se quiere, de meterse en una reforma pensional. Y generalmente las reformas pensionales no se hacen de esta manera como se planteó esta, que es una reforma que cambia la estructura, sino que cambia los parámetros. Ya vamos a discutir un poquito eso. ¿Cuáles son los parámetros, digamos, de los sistemas pensionales? El número de semanas cotizadas, la edad de pensión, la tasa de retorno. Esos son, digamos, un poco los parámetros. Y generalmente las reformas pensionales se enfocan en esos elementos. En este caso, digamos que se rompe y se transforma un poco la estructura del sistema pensional y cambiamos, digamos que eso es un tema muy importante que yo considero que es una reforma estructural. Se cambia, digamos, ese modelo de competencia entre esos dos regímenes que estaban vigentes hasta, o que aún siguen vigentes hasta que no se firme, pues no tenga la firma presidencial el decreto con el que arranca el nuevo sistema de pensiones, el nuevo modelo de pensiones. Entonces, esa reforma estructural que teníamos, que se está planteando hoy, pues rompe, digamos, un poco ese esquema de competencia entre esos dos regímenes y de alguna manera los obliga a una complementariedad, ¿cierto? Es decir, ya vamos a hablar de unos pisos de protección social, de unos pilares, que es como se estructura esa nueva reforma pensional o ese nuevo modelo pensional, y que de alguna manera lo que hace es jugarle con esos dos esquemas que ya están montados. Uno que es el de reparto simple, que es el de prima media, perdón, el de prima media que manejamos ya y que conocemos, el de Colpensiones, y por el otro está el de reparto simple o de las cuentas de ahorro individual o de capitalización, que es el que manejan los fondos privados. Entonces ya no compiten, sino que de alguna manera se complementan, y la fórmula de complementariedad ya la vamos a discutir, que tiene que ver con a partir de tantos salarios mínimos está en un régimen y de alguna manera pasa al otro después de 2.3 salarios mínimos, pero eso lo revisaremos. Entonces yo siento que hay una apuesta, digamos, de hacer una modificación estructural al sistema. Se construye, digamos, un único sistema integral de protección para la vejez. Sí, o sea, ya no hay dos sistemas allí que están en competencia permanente, sino que estamos hablando de un único sistema donde básicamente tenemos la responsabilidad en buena medida de Colpensiones, de la buena parte de lo que se va, de los recursos para la pensión, sobre todo la mayoría de los colombianos, porque cuando uno revisa un poco la distribución de salarios en Colombia, pues uno ve que la mayoría de la gente está por debajo de los 3 salarios mínimos, que era un poco la apuesta del gobierno nacional. En el marco de la negociación en el Senado, pues tocó ceder un poco y cambió a 2.3 salarios mínimos, pero en general, digamos que la mayoría de la población que está pensionada tiene, digamos, salarios por debajo de 3 salarios mínimos legales vigentes. Se apuesta, digamos, aquí por un modelo de rectoría robusta, que eso era de alguna manera los temores que tenía buena parte de la población, y que de alguna manera eran alimentados de manera deliberada y malintencionada por algunos sectores de oposición, digamos, para deslegitimar, si se quiere, la apuesta del modelo pensional, porque decían que no había monitoreo, que se corría el riesgo que la plata de las pensiones se dedicara y se destinara a unos fines distintos. Y aquí lo que se hace de alguna manera es plantear un esquema de monitoreo, digamos, un poco más independiente, si se quiere,
y buena parte de los recursos también van a ser administrados o más bien depositados en el Banco de la República, un poco para dar garantía de que los recursos no tengan una destinación distinta al sistema de pensiones. Acá hay un tema que no lo vi tan claro dentro del texto, pero que creo que es importante. Y es este que dice aquí, un sistema de monitoreo que permita evaluar los parámetros y recomendar periódicamente al Ejecutivo y al Congreso ajustes a los mismos. Los parámetros, ya los vamos a discutir ahorita, es que de alguna manera cuando se haga un monitoreo y un seguimiento permanente al sistema de pensiones, seguramente van a salir algunos problemas, si se quiere, cuando se hace un cálculo actuarial un poco de llevar la sostenibilidad financiera del modelo, y seguramente vamos a tener que embarcarnos en una modificación al sistema pensional, como quedó, digamos, al modelo como quedó, para garantizar la sostenibilidad. Se supone que eso va a ser producto de un esquema y un mecanismo de monitoreo que tiene incorporado el sistema integral de protección a la vejez. Con la propuesta de reforma, pues obviamente se resuelve ese problema que les comentaba de competencia entre dos regímenes pensionales, ¿sí? Y que finalmente ha generado esos desequilibrios que les estaba mencionando y que les mostré en las dos diapositivas anteriores, digamos, esa afectación en términos de quién está asumiendo la mayor carga en términos de la carga, digamos, que implica mantener o garantizar la sostenibilidad pensional, y quién se está quedando, digamos, con la carne y a quién le corresponde el hueso en el sistema actual. Entonces creo que eso de alguna manera sí ha permitido o permitirá de alguna manera un equilibrio. Perdóneme, Marlon, es que por momentos, no sé si es que se aleja su merced del micrófono o algo, pero hay mucha interrupción. Perdóneme la echada de pajita un poquito ahí, gracias. No, discúlpeme, discúlpeme, don Marco. Tal vez sí me muevo y tengo que estar un poquito más pegado aquí a este monitor. Disculpe. Pero perdón, yo no tengo ese problema. ¿No? Bueno. Entonces de pronto puede haber algunas fallas de conexión ahí, don Marco. Puede Marcos, ser posible. gracias. Y digamos que un poco de las apuestas que tiene el esquema de pilares que se plantea, o de pisos de protección, lo que se busca es ampliar la cobertura y el principio de universalidad que deben tener los sistemas generales de pensión, ¿sí? Esos son elementos o apuestas que tiene allí, avances. Sin embargo, creo que se corrigen algunos elementos en términos de sostenibilidad, porque obviamente ya va a recibir unos recursos frescos. Ya vamos a ver cómo, pero el sistema, digamos, recibe unos recursos un poco que permiten fondearlo, ¿sí? Porque ya, como lo vamos a ver más adelante, todas las personas que cotizamos hasta 2.3 salarios mínimos vamos a estar dentro del régimen de prima media, pues bajo la administración de Colpensiones, y ya lo que sean los 2.3 salarios mínimos tendrán que hacer la cotización, digamos, o esos dineros adicionales pasarán a administración de las AFP, y ellas cobran, digamos, un recurso importante de administración de esos recursos. Pero ya digamos que estamos hablando que todas esas personas que están cotizando, que están alrededor de los 24 millones, pues todas van a fondear de alguna manera a Colpensiones, y de alguna manera eso va a corregir de alguna manera el lío de la sostenibilidad fiscal del modelo. Sin embargo, creo yo que es importante que en este primer ejercicio se hubiera contemplado ya en una reforma paramétrica, ¿cierto? Es decir, ajustar esos parámetros, tanto el de causación de esos derechos pensionales, cuántas son las semanas cotizadas, cuánto debe ser la edad de jubilación, cuál debe ser el ingreso base de liquidación de la prestación, cuál es la tasa de reemplazo. Digamos que esos son los 4 parámetros fundamentales, y creo yo que es importante, digamos, para tener una reforma integral, que se hubiera hecho una revisión por lo menos de esos elementos, porque se cambió la estructura, pero los parámetros quedaron iguales. Generalmente las reformas pensionales hacen lo contrario, ¿sí? Las reformas pensionales mantienen la misma estructura,
pero hacen modificaciones en los parámetros. Es decir, cambian el número de semanas cotizadas, edades de jubilación, la tasa de recambio. Eso es lo que modifican, digamos, en las reformas pensionales. En este caso, digamos, se optó por hacer un ejercicio distinto, innovador, y pues obviamente muy positivo. En términos generales es muy positivo, pero sí hay que estarle haciendo ese ejercicio de monitoreo permanente para evitar que de pronto se genere una insolvencia del sistema y de alguna manera toque hacer una reforma, digamos, un poco más agresiva para garantizar los derechos de las personas que ya tienen, digamos, el acceso a la pensión. Esos son, digamos, algunos comentarios generales frente a lo que se encontró del texto de la reforma. Entonces, les decía que hay un nuevo escenario. Un nuevo escenario que se plantea bajo el esquema de pilares. Entonces, hay un pilar solidario, un pilar semicontributivo, un pilar contributivo, un pilar de ahorro voluntario que, digamos, no se toca con esta reforma pensional. Digamos que el pilar de ahorro voluntario se mantiene incólume. Y los regímenes tampoco se tocan, digamos, esos excepcionales se siguen manteniendo, no son modificados en el marco de la propuesta de reforma pensional. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, de alguna manera, las motivaciones para que se avanzara en ese proceso de reforma pensional es que sí habían unos desequilibrios y hay unos desbalances sociales en materia pensional en el país, que eso no es un secreto. Entonces, sí había una motivación muy importante en términos de avanzar en esa garantía de derecho, que el derecho a la pensión es un derecho fundamental, y en el bienestar, obviamente, mejorar las condiciones de bienestar de los y las colombianas, ¿cierto? La pensión como derecho es el acceso universal, renta básica y ampliación de la cobertura y acceso a mayores prestaciones. Entonces, fíjense que lo que se busca de alguna manera sí es la universalidad, y es decir, que todas las personas de alguna manera que cumplan con una edad establecida, que ya vamos a ver, digamos, un poco esos requisitos en términos de edad, pues cuenten con algún tipo de beneficio, que no necesariamente es una pensión como tal, van a haber diferentes tipos de beneficios, pero que sí cuenten con alguna garantía de protección en su edad adulta. Es un sistema de protección integral para la vejez, la invalidez y muerte, y tiene un nombre de hecho muy fuerte en ese sentido. Digamos, el sistema de protección toca esos tres elementos que son fundamentales, transforma, digamos, el sistema de esos regímenes que están en competencia por este sistema de pilares, y se dan algunas disposiciones en términos del ordenamiento jurídico que seguramente vamos a ver más adelante. Dentro de esa nueva estructura, o esa estructura que se plantea dentro de la reforma pensional, pues en ese sistema nuevo de protección social integral, pues lo que se busca fundamentalmente es ampliar la cobertura, garantizar la cobertura y la universalidad. Ese es el objetivo fundamental del texto de la reforma. ¿Sí? Dentro de ese esquema, digamos, de esa estructura, para lograr esas garantías, se plantean, digamos, esos cuatro pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, contributivo y voluntario, que son básicamente esos son los pilares que quedaron establecidos dentro de la reforma. ¿Y qué se busca? Pues un amparo frente a las situaciones de invalidez, de vejez y muerte. ¿Sí? Hay algunos capítulos en ese escenario, o capítulos, no, elementos, digamos, que les hace falta un poco más de desarrollo, si se quiere, dentro de la propuesta de reforma pensional, como en el caso de invalidez. Creo que ahí hace falta un poco ahondar un poco más en esas situaciones específicas y particulares del tema de invalidez, que seguramente se van a revisar en los decretos reglamentarios y lo que salga, digamos, de allí. Dentro de ese pilar solidario, ahora sí vamos a hablar un poco de cómo quedaron establecidos. Hay un pilar solidario, es el piso cero, ¿sí? ¿Quiénes están en ese piso cero? Están todos los colombianos residentes en el territorio nacional, es decir, excluye, digamos, a colombianos que no vivan en el país. No pueden, digamos, acceder a este pilar solidario. Los recursos necesarios un poco para garantizar y la sostenibilidad de este piso solidario dependen fundamentalmente del presupuesto general de la nación, de los recursos que aportamos, de ese 16%, que es un elemento que quedó allí incorporado,
de ese 16% que tenemos que cotizar en el régimen contributivo, en el pilar contributivo, del 16%, el 1% va a pasar también a esta subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad, ¿sí? Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. Entonces, se va a financiar con recursos del presupuesto general de la Nación y con recursos de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Quién administra esos recursos que llegan por esas vías? Pues en este caso, digamos, el tema del pilar solidario lo administra el Departamento Administrativo de Prosperidad Social. Y lo que se entrega es una renta básica solidaria. Eso es importante mencionar. Digamos que tiene la fuerza, si se quiere, o la equivalencia en algunos escenarios como para decir que es una pensión como tal, pero hay algunas diferencias entre lo que es una renta básica solidaria y lo que es una pensión, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la... ¿Qué pasa? Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué pasa si de alguna manera yo soy pensionado o tengo derecho a mi pensión y fallezco? Entonces, esa pensión se transfiere, ¿cierto? Es transferible. Entonces ya mi compañera sentimental o cónyuge, de alguna manera recibe los beneficios de la pensión. En este caso, una renta básica solidaria no es transferible. No es que si el señor o la señora fallece por alguna circunstancia, el esposo inicia, digamos, a ser beneficiario de esa renta básica o a cobrar esa renta básica común. Entonces, esa es una de las pequeñas diferencias que tiene, pero es importante, digamos, dar esas claridades como para que no se mezcle una cosa con otra. ¿Cuáles son los requisitos de acceso para este pilar solidario o de piso cero? Primero, pues ser un adulto mayor, hombres y mujeres con edad mínima de 65 años. En caso de estar en situación de discapacidad con pérdida de capacidad laboral mayor al 50%, pueden aplicar hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50 años. Es decir, en esos casos donde hay una pérdida de la capacidad laboral, se reduce, si se quiere, se genera esa excepcionalidad en términos de la edad de pensión, de la edad para acceder al beneficio y para el caso, digamos, de las mujeres de 50 años y de los hombres de 55. Hay obviamente un requisito necesario y fundamental, y es que como es un piso solidario, ¿cierto? La persona tiene que estar clasificada en una situación de pobreza extrema o vulnerabilidad, digamos, manifiesta, ¿cierto? Y es el gobierno el que de alguna manera se va a encargar de hacer ese tipo de focalización o identificación de la población. Y el otro requisito, pues como le había mencionado allí, que es con colombianos residentes, la residencia mínima, digamos, de ese nacional en el territorio nacional es de 10 años. 10 años anteriores a la presentación de la solicitud. Y pues obviamente pues no puede aplicar a alguien al pilar solidario si tiene pensión. Entonces ese es otro requisito ahí, que no tenga pensión como tal. Dentro del pilar semicontributivo, al pilar semicontributivo, pues sí participan ya, pueden entrar a participar colombianos residentes en el territorio nacional y personas colombianos domiciliados en el exterior. Los recursos, digamos, para este pilar semicontributivo están dentro del presupuesto general de la Nación y los recursos propios, porque en este caso hay cotizaciones. Fíjense que aquí son personas que han cotizado, ¿cierto? Pero que no, digamos, que no completan, digamos, esos mínimos para poder acceder a la pensión, como si estuviéramos dentro del régimen contributivo. Ya lo vamos a revisar allí más abajo. Para el componente, entonces le decía que se financia con presupuestos del presupuesto general y por recursos propios, es decir, que por cotización. Para el componente de prima media del pilar contributivo, el valor de las cotizaciones incluyen los aportes, digamos, a los beneficios económicos periódicos y permite también una devolución de sus aportes. ¿Quién administra los recursos de este pilar? El Banco de la República, que eso fue parte de los elementos que garantizó la aprobación por parte del Senado de la reforma, ¿no? Porque decían que tenía que garantizarse cierta autonomía en el manejo de los recursos y se piensa un poco que el Banco de la República, como tiene cierta autoridad técnica en términos de responsabilidad y manejo eficiente de los recursos económicos, entonces quedó designado como el administrador de esos recursos.
¿Qué es lo que se entrega en el pilar semicontributivo? Pues una renta vitalicia, ¿sí? Que ese básicamente no puede superar el 80% del salario mínimo legal vigente, no es sustituible en caso de fallecimiento ni heredable, es lo mismo que les decía en el caso anterior. Pero si además esta persona es elegible para el pilar solidario, puede percibir los recursos de las dos, tanto el pilar solidario, ¿cierto? Que es esa renta básica solidaria, y la renta vitalicia que se le entregaría como parte, digamos, por hacer parte o estar clasificado dentro del pilar semicontributivo también. Si la persona no es elegible dentro de ese pilar solidario, clasifica dentro de ese pilar solidario, digamos que se le reconoce como un elemento adicional la renta vitalicia más un 3% y un subsidio del 20% para los hombres y un 30% para mujeres. Es una manera de compensar un poco y ayudar a generar una renta vitalicia un poco más digna para estas personas que están dentro del régimen del pilar contributivo. ¿Quiénes son? Pues básicamente son hombres y mujeres que han cotizado entre 300 y 1000 semanas, ¿sí? Que ya no les alcanza, digamos, para aplicar a la pensión completa, pero que sí han hecho unas contribuciones importantes dentro del sistema pensional colombiano. Entonces, requisitos, entonces, hombres mayores de 65, mujeres mayores de 60 años, tienen que haber hecho esas cotizaciones al sistema y pues obviamente no cumple con el requisito para pensión contributiva. Si cumple con el requisito, pues estaría en el régimen contributivo y no en el semicontributivo. Incluye también a los afiliados de los programas BEPS que ya nos había contado algo creo, no, se me fue la paloma. Dentro del pilar contributivo, que es el otro pilar grande que hay, ¿quiénes están? Pues ahí sí ya estamos todos, pues ya nos excluye casi a nadie, los colombianos residentes en el territorio nacional y domiciliados en el exterior. El componente básicamente, digamos, lo que reciben en este caso son dos elementos, el componente de prima media, que es lo que administra Colpensiones, ¿cierto? El manejo que hace Colpensiones, y ahí está el componente de ahorro individual, que es cuando pasamos de los 2.3 salarios mínimos legales vigentes, eso se va a una cuenta individual de ahorro individual y son elementos que se sumarían, digamos, al momento de llegar de la definición o el cálculo de la pensión final. ¿De dónde vienen los recursos de este pilar contributivo? Pues para el componente de prima media del pilar contributivo se reciben, pues obviamente las cotizaciones, ¿sí? El ingreso base de cotización entre 1 y 2.3 salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? Y para el componente complementario, es decir, el de ahorro individual, se recibirán las cotizaciones del ingreso base de cotización que exceda 2.3 salarios mínimos legales vigentes hasta los 25 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, con esto es lo que le decía un poco que permite que se fondie, si se quiere, el sistema de prima media y Colpensiones de alguna manera, porque ya todas las personas que coticen tienen que estar hasta los 2.3 salarios mínimos legales vigentes, tienen que cotizar o esa plata, digamos, se va para administración de Colpensiones, ¿sí? Ya lo que sea de ahí para arriba, las personas tienen que pasar a una cuenta de ahorro individual. Y aquí, pues, eso sí cambia radicalmente un poco lo que teníamos, ¿no? E implica una modificación importante, y es que las personas, por ejemplo, yo estoy en Colpensiones, si no cumplo con unos requisitos de tránsito que vamos a ver ahorita más adelante, pues yo tendría que destinar, si me alcanzan los recursos y si mi salario está, digamos, por encima de esos 2.3, tendría que cotizar una parte que haría en Colpensiones y la otra parte tendría que afiliarme a un fondo privado, ¿cierto? Tendría que escoger, digamos, la posibilidad de escoger entre las ofertas del mercado en términos de AFP y afiliarme a ese sistema, al fondo privado de pensiones, para las cotizaciones que van por encima de los 2.3 salarios mínimos legales vigentes. ¿Quién administra los recursos de esos pilares, de este pilar en particular?
pues obviamente para el componente de prima media, digamos como depositario está el Banco de la República, pero pues obviamente la Administración General de los Recursos estará en Colpensiones. Dentro del componente de ahorro individual, pues están los fondos, ¿cierto? Bajo el esquema de las cuentas de ahorro individual. ¿Qué se entrega dentro del pilar contributivo? Pues está la pensión integral de vejez, básicamente, que es como se liquide ya cuando usted cumpla con los requisitos, digamos, establecidos para acceder a la pensión, pues se hará el cálculo si contribuyó una parte, bueno, si contribuyó una parte no, si contribuyó lo que contribuya hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes, pues eso es una parte que va dentro del marco de prima media y la otra parte va lo que va a complementar su pensión, los ahorros que tenga en el fondo de la AFP, la administradora de fondo de pensiones privada en el marco de su cuenta de ahorro individual. Las edades, como les decía, esos dentro de los parámetros no hubo una modificación, entonces siguen siendo los 62 años para el hombre y los 57 años para mujeres. Ahora aquí se introduce un elemento que es bien importante y es que pues para los hombres se mantienen las 1.300 semanas, pero para el caso de las mujeres pues hay una reducción progresiva que va de 25 semanas a partir del 2025, ¿cierto? Hasta llegar a 1.000 semanas en 2036. ¿Eso qué quiere decir? Que en 2025 entonces ya estamos hablando ya no de 1.300 semanas, sino estaríamos hablando de 1.275 semanas, después iría a 1.250, después el año siguiente 1.225 y así sucesivamente hasta que logremos llegar a las 1.000 semanas en 2036, digamos, se hace la disminución progresiva. Pero incluso también se incluye un elemento importante, un parágrafo, y es que hay una reducción en términos de la exigencia de semanas cotizadas por cada hijo que tenga la señora. Entonces, hasta 3 hijos, digamos que hacen un descuento en términos de semanas de 50 por cada hijo hasta 3 hijos. Esa es un poco la modificación en términos de las semanas cotizadas, que es una medida, digamos, una acción afirmativa muy importante y un reconocimiento a la labor de cuidado de las mujeres. Entonces eso me parece de las cosas, si se quiere, un poco más revolucionarias de este esquema y más justas, digamos, en términos del reconocimiento a la labor que adelanta las mujeres de cuidado en los hogares. Y bueno. Dentro del pilar de ahorro voluntario, pues básicamente no se cuenta, ya les había comentado que no se toca, ¿sí? Entonces, el pilar de ahorro voluntario, pues son esos ahorros que hace la gente adicionales en esos fondos, digamos, que existen dentro del sistema financiero, que sirven de alguna manera como una cuenta, digamos, que prevé digamos, complementar la pensión que obtenga cuando cumpla con los requisitos mismos. Ese pilar, digamos que no le aplican principios y las disposiciones de la ley, y pues el propósito de este pilar de ahorro voluntario es complementar ese monto de la pensión integral de vejez. Dentro de las cosas formales que se encuentran allí en la reforma o en el texto de la reforma, entonces, ¿qué encontramos allí? Cierro aquí algunas cosas que me aparecen allí, no me dejan leer también. Entonces, temas relacionados con la estructura y la afiliación. Entonces, el componente contributivo se constituye por cuentas AFP, ¿cierto? Por modelos generacionales, que era lo que les estaba contando. Modelos generacionales se refiere un poco a la definición del esquema de riesgo para esos fondos, para esas cuentas, digamos, esas cuentas de ahorro individual. Y lo que se busca aquí es un esquema de protección para las personas que ya están cerca de su edad de pensión y que los recursos que tienen en esas AFP no se pongan en riesgo. No, de alguna manera es minimizar el riesgo y garantizar pues que efectivamente esa plata a la hora de llegar la edad o cumplir con los requisitos de pensión pues se entregue en su totalidad y que no hayan esas pérdidas, que es lo que pues yo realmente no conozco muy bien cómo funciona el esquema de las AFP y las personas que hacen ahorros allí,
pero lo que sí he escuchado es que a veces cuando llegan los desprendibles o las relaciones de cómo va su fondo de ahorro individual, pues en algún momento dicen, uy, no, ganamos, pero es como estar en medio de una casa de apuestas, porque hay unas apuestas en términos y puede que haya unas inversiones que hicieron los fondos, las AFP, que generaron algunos rendimientos y eso de alguna manera se distribuye entre los afiliados, pero generalmente lo que yo veo es que esos fondos hay unas pérdidas permanentes. Si hicieron una mala inversión, hicieron no sé, metieron una plata por ahí en el Chirajara o en alguna de esas inversiones que se hacen desde los fondos de pensiones y hay una pérdida pues esa pérdida también la asumen las personas que tienen sus cuentas individuales allí en esos fondos de pensiones. Entonces, cuando van a recibir el extracto de un trimestre a otro, pueden ver unos cambios significativos en términos de la cantidad de recursos que tenían y lo que ahora les va apareciendo. Lo que se busca aquí con ese modelo generacional es evitar eso o limitar un poco que los recursos de las personas mayores, más mayores, valga la redundancia, dentro del modelo, pues no corran riesgos y no se les disminuya, digamos, esas cuentas de ahorro individual. Aquí otro punto que les contaba, que un punto de esa cotización, de ese 16% que tenemos que hacer mensualmente, un punto se va para el fondo de ahorro solidario. Un elemento que metieron que hace falta reglamentar y es que los y las afiliadas pueden participar en la definición y elección del revisor fiscal, es decir, el que mantiene, digamos, un ejercicio de seguimiento a las cuentas y al manejo de los recursos del fondo pensiones. Otra cosa que les había contado. Los cotizantes actuales de Colpensiones con más de 2.3 salarios mínimos legales vigentes deben seleccionar una administradora de fondos de pensión para hacer sus aportes en capitalización. Es decir, lo que sea los 2.3 millones tiene que pasar a una administradora de fondos pensionales. Mientras que los cotizantes actuales en la AFP pues van a seguir en ese mismo. A ellos les va a cambiar es que lo que venían cotizando en esos fondos privados, hasta 2.3 salarios mínimos, se van para Colpensiones y el resto permanece en el mismo fondo que ya tenían. Temas relacionados con las prestaciones, un elemento que mencioné al final de la anterior diapositiva y que es muy importante, y es esa disminución de las semanas para las mujeres. La prestación anticipada de vejez, que es para hombres mayores de 65 y mujeres mayores de 60 años, con más de 1.000 semanas de cotización, ¿cierto? La pensión de invalidez, ese es un tema que les decía yo que hay que revisar, ¿sí? Hay que revisar porque no es muy claro en cómo se va a hacer este proceso de esa temporalidad, una pensión de invalidez temporal hasta que se cumplan los requisitos de vejez. Es decir, que se va a mantener una pensión de invalidez hasta que la persona cumpla, digamos, esos requisitos de estar con los 62 años y tener las 1.300 semanas cotizadas. En ese caso, cambiaría lo que de alguna manera uno intuye a la pensión, digamos, de vejez o la pensión, digamos, integral de vejez que establece el sistema. El problema es, ¿qué pasa si la pensión de invalidez en algunos casos puede ser mayor que la pensión de vejez? Entonces, en ese caso, a esa persona se le disminuirían, digamos, esa pensión. Ese es un tema complicado porque inclusive, pues habría que mantener o buscar la manera de conservar, pues, la situación más favorable para la persona que está en una condición que ya cumplió con los requisitos y que tiene derecho a su pensión. Acá hay un tema que también es novedoso y que seguramente va a generar cierta regulación, no es una regulación importante que va a fondear más los recursos, digamos, del fondo de pensiones. Y es que los contratantes asumen una responsabilidad de la cotización de los contratistas, obviamente, y deben descontar de los honorarios el aporte del 16%. Eso realmente no pasaba y básicamente lo que se
se pide es el desprendible de pago, pero digamos, me imagino yo que en este nuevo escenario, ¿qué va a pasar? Pues hay personas que tienen contratos en diferentes entidades, ¿cierto? Cada entidad contratante va a hacer una retención de ese 16%. O sea, se le va a retener por cada contrato, pues el 16% en términos de cotización. Eso es algo que, digamos, no necesariamente pasaba, que se supone que sí debe ser así y la persona que de alguna manera tiene varios contratos de prestación de servicios, pues tendría que presentar una cotización sobre el total del monto de los recursos percibidos en un mes, pero generalmente lo que pasaba es que con un mismo soporte legalizaban pagos en 2 o 3 entidades. Entonces esto seguramente generará algunos recursos adicionales para el fondo de pensiones. Acá hay un tema importante también que es un recurso clave, digamos, para los temas de el Fondo de Solidaridad y Subsistencia, que arranca desde un 1.5, pero estamos hablando para las personas del régimen contributivo que tienen ingresos superiores a los 2.3 salarios mínimos, arrancan 1.5 y es progresivo un poco y puede llegar hasta el 3%. Pero pues como estamos diciendo que en ese pilar de régimen contributivo estamos hablando desde 2.3 salarios mínimos legales vigentes hasta 25 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, pues obviamente que dependiendo el rango, digamos, salarial, pues se establece, digamos, una modificación en términos de los aportes a ese fondo de solidaridad. Y aquí hay un tema que lo puse en negrilla porque creo que es importante y es el régimen de transición y traslado. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? O sea, hay un tema complejo y hay cierto temor frente a, bueno, ¿y qué pasa? ¿O qué hacemos los que ya estamos? ¿Quiénes nos tenemos que mover para un lado o para el otro? Entonces se plantea, digamos, un régimen de transición y traslado con algunas condiciones. Entonces, las personas que tienen entre 750 semanas, las mujeres, perdón, que tengan hasta 750 semanas cotizadas y 900 semanas hombres al 1 de julio, digamos que no van a hacer un traslado al nuevo sistema pensional, sino que se mantienen en el vigente, es decir, mantienen los derechos y el esquema en el cual vienen cotizando. No hay una modificación. Eso creo que es importante. Y ahí se abre una posibilidad también, que es el tema del traslado express, para quienes estén, digamos, a menos de 10 años para la edad de pensión, que pueden hacer esos traslados antes de el 1 de julio del 2026, que son los 2 años de entrada en vigencia del sistema pensional. Esos son, digamos, 2 cambios ahí como significativos, creo que es importante. Este es un esquemita un poco más gráfico que encontré en mi trabajo, que explica, si se quiere, un poco más el tema de las modificaciones y del régimen de transición. Aplicará. Entonces, las personas que estén cerca de pensionarse mantendrán las condiciones vigentes, lo que les había dicho, es decir, el modelo establecido por la ley 100. Entonces, eso aplica para hombres con 900 semanas, lo que les había comentado, y mujeres con 750 semanas cotizadas. En este caso no se pone una condición en términos de edad, sino de semanas cotizadas. Y en el caso de los pensionados con régimen de ahorro individual, los fondos de pensiones obligatorias, digamos que se mantiene más o menos el mismo esquema. Ahora sí viene una parte que sí quisiera que ustedes me ayudaran un poco a definir, y si se quiere, a identificar si son o no son, digamos, alcanzables. Digamos que estas son dentro de ese texto que les comenté que había encontrado de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, planteada, digamos, en algún medio, decía que estas eran, digamos, las apuestas del gobierno nacional con relación al nuevo sistema pensional. Entonces, el primero, no sé si alguien lo quiere leer, que estoy como un poquito seco.
Se Día uno, construye día un uno. único sistema integral de protección a la vejez de la ONU, sí. Se construye un único sistema integral de protección a la vejez cuyo administra por pensiones. Se establece una rectoría robusta del sistema con un mecanismo de monitoreo permanente que le permite evaluar los parámetros y recomendar periódicamente al Ejecutivo y al Congreso ajustes a los mismos de ser necesario. Eso sí se logra. Todo. Se logra, ese primer punto se logra. Vamos que estos eran apuestas cuando se estaba discutiendo el tema de la reforma pensional. Ese se logra con esta propuesta de reforma pensional. ¿Ustedes qué dicen? De acuerdo a lo que hemos conversado, ¿no? Yo creo que sí. Pues sí es integral, se está tratando, ¿no? De ser Sí, integral. aparece el monitoreo, La por mayoría, ejemplo. la protección, cuyo administrador será con Sí. pensiones. Lo único que a mí me preocupa es que ese Banco de la República es muy corrupto y para allá van a ir algunos dineros. Entonces, eh, el gobierno puede tener todo. No, el Banco de la República no es corrupto. Ah, no, ¿qué va? Los bancos, ese banco como Banco del Estado no puede ser corrupto. Es corrupto. ¿Qué dice, profe? Pues lo que Eso sí pasa es es que pura paja, eso sí es pura paja. Perdón, yo pienso que es corrupto como ¿Es en la, corrupto? es como Lamentablemente estuvo corrupto en la manejado elección de los por directivos, como en la corruptos dirección 200 en la años. elección de directivos y todo eso, uno siempre ha escuchado que manipulan eso, pero en el manejo de los dineros no crean. Esa es mi opinión. No sé. Dineros no. Arriba la mano. El que quiera pedir la palabra, arriba la manito, por favor. listo, pero podemos, digamos, con don Ricardo, siga, por favor. Sí, gracias. No, acerca de la opinión que tengo de si es o no corrupto, pues lo que tenemos que analizar es siempre de los 2 últimos años para atrás, o sea, a los gobiernos anteriores lo han manejado muy mal, ¿no? Ha sido como su caja menor y su caja mayor y su caja de todo. Sí, hasta ha sido manejado por corruptos por muchos años. Desde el momento en que empezó a gobernar el señor presidente Gustavo Petro, las cosas han cambiado y han tratado de hacerse más transparentes, pero llevamos muchísimas décadas, si no son 100 años, de hacer lo que ellos quieran con ese banco. Eso sí es una realidad. Disculpe, eso es lo que quería decir nada más. Sí, oh, muchas gracias, don Ricardo y Evelyn. Digamos que la actitud corrupta no necesariamente tiene que ver con un desvío de recursos, ¿cierto? De recursos. Digamos cuando se da un escenario tan complejo, digamos, para reactivar la economía, ¿sí? Y hay una reticencia del Banco de la República, por ejemplo, en la modificación de las tasas de interés, cuando ha sido una solicitud formal diciendo, oiga, bájale a las tasas de interés, mire, bájale a las tasas de interés, porque es importante reactivar la economía, el acceso al crédito. Sí. Entonces, de pronto hay una negativa por parte de la Junta Directiva y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que las discusiones efectivamente en el Banco de la República son técnicas? Siempre están, digamos, prima el aspecto técnico en las decisiones que toma el Banco de la República, o también, digamos, hay un aspecto político y de alguna manera utilizan ese poder que tienen como de alguna manera para manejar, digamos, las tasas de interés y ese control a la inflación. Pues uno diría, bueno, habría que revisarlo. O sea, no me atrevería a decir que son unos corruptos, pero tampoco, digamos, que los defendería a capa y espada ni metería las manos al fuego por esos comportamientos que a veces le dejan a uno unas inquietudes, unas dudas, si efectivamente son medidas tomadas desde un análisis técnico, juicioso y una lectura económica y un modelo econométrico, no sé qué monten allí, o si sencillamente Debe lo ser. hacen para afectar un poco la gestión que se puede adelantar desde el gobierno nacional, con una medida revestida, si se quiere, de criterios técnicos, se puede afectar la gestión de un gobierno si lo desean. Y es un poco esa reticencia a bajar esas tasas de interés que nos tiene fregados, porque de alguna manera la gente sí tiene unos problemas para poder acceder al crédito porque estaban muy altas las tasas de interés y creo que era un momento oportuno para haber tomado unas decisiones de
de bajarlas por lo menos en unos 3 puntos para ver si se reactiva la economía. Pero bueno, esas son discusiones ya. Pero en términos del primer punto, creo que efectivamente con lo que conversamos, pues este sí es un sistema único, integral. O sea, y se articulan y se complementan esos dos regímenes pensionales que estaban de alguna manera funcionando. Y pues sí se crean unos mecanismos para el monitoreo y el seguimiento al comportamiento del sistema como tal. Y lo que mencioné hace un momento, eso sí quedó explícito, que es el mecanismo de monitoreo permanente para evaluar esa modificación de los parámetros, que era lo que yo les había comentado hace un rato, que es muy importante ese tema de los parámetros, porque en algún momento, claro, o sea, eso es muy impopular, eso es muy impopular, sí, es políticamente incorrecto si se quiere, pero finalmente si uno quiere garantizar un sistema pensional, la sostenibilidad de ese sistema pensional tiene que estar revisando permanentemente esos parámetros que les comenté hace un momento. Semanas de cotización, edad de pensión, el retorno o la tasa de recambio, porque son elementos que uno dice, si no se revisan, pues básicamente, pues ojalá uno, digamos, uno pensaría que el escenario ideal, y si uno no conoce de ese tema, pues uno diría, no, pues que me pensionen a los 40 años y ojalá ojalá con lo que estoy devengando en el momento. Uno diría, desconociendo pues obviamente las necesidades particulares, pero uno pensaría que eso es como el estado ideal. Pero entonces ahí viene un poco el equilibrio que se debe manejar dentro de estos esquemas, y es que de pronto puede tomar una medida de ese talante, pero se le cae en 1 año, 2 años el sistema pensional y entra en crisis, y finalmente ahí es lo que los perdemos todos porque ya no se le puede garantizar pensiones a nadie. Entonces, es un tema complejo, pero creo que sí es necesario estar monitoreando permanentemente el tema de los parámetros y planteando los ajustes necesarios. Sí, ahí sí ya no hay nada que hacer. O sea, hay que revisarlo y ajustarlo. Y seguramente en el corto plazo o en el mediano plazo, digamos, se van a hacer ajustes a esos parámetros. Bueno, el segundo punto decía, resuelve el problema que existe en competencia de los dos regímenes pensionales, ¿sí? Lo que ha generado esos desequilibrios en el sistema. Digamos que sí, sí, o sea, ya no son dos regímenes compitiendo, y ya uno dónde puede identificar que no hay dos regímenes compitiendo, porque es que ya no está el trabajador pensando en, oye, yo me afilio a Colpensiones al régimen de prima media o me afilio en una AFP para cotizar, digamos, en una cuenta de ahorro individual. Digamos que ya no hay esa opción. Entonces uno diría que se elimina la competencia y de alguna manera se cumple con ese propósito de eliminar esos dos regímenes pensionales. El tercer punto dice, el proyecto de reforma pensional además resuelve el problema de los grandes subsidios a las altas pensiones en el sistema público, al limitar el subsidio para todos los que cotizan sobre más de 2.3 salarios mínimos. ¿Qué dicen? Don Ricardo, tiene la mano levantada. Y Evelyn también. Sigan, por favor. Interrumpan cuando consideren necesario. Yo pienso que se va a volver más ecuánime, más justo el sistema, ¿no? Porque a mi papá, por ejemplo, le robaron la pensión. Sí, el sistema anterior. Ahorita trata de llegarle a la gente que ha sido más desprotegida por siglos. Yo pienso que va a resolver ese problema también hay unos que están con esos gentes que sacan cantidad de beneficios y les salen unas pensiones súper altas. Sí, yo pienso que va a tratar de tener límites, sí, para que es que no hay gente que se la lleva toda y hay gente que quedó sin nada, sí. A mí me parece que eso, y me da pena haber puesto lo del Banco de la República, porque en realidad yo sí pienso que este sistema es más
justo y equitativo para muchísimas personas que nunca se habían imaginado que iban a recibir una pensioncita, ¿sí? Pienso que sí, sí está llegando a los más necesitados, porque la gente que estos otros, pues es que con la plática de nuestras pensiones trabajaban, ¿no? Y hacían centros comerciales los hijos de Uribe y no les daba pena decir, ¿no? Ahorita va a haber más control sobre esos dineros que los maneje Colpensiones y que no los manejen estas entidades privadas. Eh, sí, yo pienso que tiene muchísima ventaja este sistema de pensiones. Gracias. Sí, gracias, Evelyn. Aló, María Angélica aló. y don Ernesto tienen la mano levantada. Una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo es eso de que lo digamos, lo que No está no se te está hablando es oyendo. que incluso tienen unas pensiones muy altas y esas pensiones recibían además subsidios? Entonces, un poco, un poco lo que, digamos, en ese caso, un poco lo que se dijo en un momento dado creo que fue Vargas Lleras. Perdón, Angélica, tu micrófono no está escuchando bien. No sé si le escuchó bien, maestra, profesor. Se escucha un poquito retrasado. Sí, no se escucha bien. Sí, si quieres, María Angélica, Viendo en esas pensiones más altas. ahora sí estamos escuchándote mejor. Una Qué vez, pena, María Angélica. Lo que pasa Estaba es que, tratando ajá. de escucharte, pero sí está muy entrecortado. Discúlpame. Ahora, yo creo que en ese tema lo que está diciendo es que altas pensiones en el no, Angie, sistema se te corta, Angélica. Arreglalo del micrófono que se te corta. No entiendo la pregunta. público, Angie, ah, digamos, recibían un subsidio, que por eso encuentra uno que algunos congresistas y qué pena, Angie. Tienes que arreglarlo del micrófono porque está entrecortado totalmente. No se te escucha la pregunta. Eh, Gracias. Angélica, Perdón, digamos, permíteme a ver si alcancé, digamos, a recoger algo. Digamos, Angélica pregunta un poco sobre el tema de los subsidios y que por qué las pensiones altas se permitía de alguna manera que estuvieran subsidiadas. Bueno, lo primero es que en general el sistema pensional siempre es subsidiado. O sea, es difícil que de los aportes en términos de cotizaciones, pues se logre, digamos, cubrir lo que uno demanda después de que termina su vida laboral. Es complicado. Lo que pasa es que, claro, el régimen de prima media, como está establecido, con ese promedio, digamos, de los 10 últimos años trabajados, pues eso se prestaba para que algunas personas con altos ingresos generaran unas pensiones muy altas e inclusive, ¿qué pasaba? Y eso se ha presentado, hace poco se escuchaba el tema del ex vicepresidente Francisco Santos, ¿sí? Que de alguna manera se oponen a un sistema pensional privado y atacan permanentemente las apuestas en términos de subsidios, pero él es pensionado de Colpensiones. Pero él estaba en régimen de ahorro de ahorro voluntario en una AFP y se trasladó a Colpensiones, porque obviamente para él y para los ingresos que tenía, pues obviamente pensionarse con pensiones es muchísimo más lucrativo que lo que puede recibir en una cuenta de ahorro individual que generalmente, no sé si ustedes, ojalá si alguien tiene una experiencia directa para que como en el marco de la especulación, conocen a alguien que haya salido pensionado, entre comillas, o cuáles son los arreglos que plantean las AFP cuando las personas cumplen con los requisitos de pensión que ellos mismos establecen. Generalmente, ¿qué es lo que les plantean? Generalmente lo que dicen es, usted tiene esto en ahorros, yo le entrego un dinero tan, y con eso, como se dice coloquialmente, quedamos compadres y listo. O si usted quiere la pensión, pues le va a quedar una pensión muy lejos de las expectativas
generalmente uno planteaba cuando estaba en un fondo, en una AFP, o una persona que se haya vinculado a una AFP, que cuando van a hacer el cargue, digamos, un poco hacen la liquidación de las pensiones, pues obviamente siempre queda muy por debajo de las aspiraciones. En cambio, cuando se pasan a Colpensiones con el esquema de prima media, pues obviamente lo que hacen es generar, digamos, unos altos rendimientos, si se quiere, y unos altos beneficios en términos del sistema pensional, y a eso es un poco a lo que se refiere esa subvención esos subsidios a las pensiones más altas, que es lo más grave. Pensiones altas que Eh, se eh, llevan buena parte de esos escasos recursos con los que cuenta el sistema pensional. Bueno, no sé si era por ahí, María Angélica, qué pena, yo al intérprete. Pero bueno, acá está Ernesto, Jesús, Ricardo pe- y Marco. Si per- quieren en ese orden, discúlpame. Perdón, profesor, usted preguntaba que si alguien había tenido una experiencia. Sí, ¿Puedo contar una muy rápida de mi casa? claro que Eh, sí, claro que sí. Gracias. Qué pena que le quite el orden de la palabra solo porque después me olvido. Mi hermano cumplió 62 años el año pasado. Él no vive en Colombia, pero él aportaba todos los meses sagradamente muy buena plata a Colfondos, que es fondo privado. El año pasado, al cumplir 62 años, vino a Colombia, tenía más de 440 millones entre ahorro y los intereses pues, que les dan, y salió con una pensión que le daban ganas de llorar. De verdad, es muy serio el asunto. Lo pensionaron con 2.200.000 pesos, porque la expectativa de vida se la hicieron larguísima y no hubo poder humano. Él puso abogado y todo porque él dijo, prefiero comprarme una casa que me den 440 millones, que era lo que le da, y compro una casa, pero no hubo poder humano que hiciera que Colfondo le devolviera el dinero que tenía, porque yo compro una casa y me va mejor que, tener, que me den 2.200.000, que no es nada. Entonces, esa fue la experiencia con Colfondos. Fue muy mala, empezando porque él metió los papeles en febrero y la primera mesada se la pasaron en octubre. Pues estuvo como 2 meses con un abogado, el abogado le dijo, no hay nada que hacer, la ley los ampara a ellos, usted no pelee más, no pague más abogado, y salió con la pensión de 2.200.000 cuando su aporte mensual era altísimo, altísimo, porque pues está en el exterior y podía pagar una muy buena pensión. Eso es, y por mi lado, pues estoy luchando con Colfondos, llevo un año peleando la pensión, tengo la edad, tengo las semanas, y lo que hicieron fue ofrecerme devolución de saldos. Les dije, necesito la pensión, no le recibo saldo y llevo más de un año peleando eso. Eso es terrible. Entonces, muchas gracias y más adelante de pronto vuelvo y les termino de contar. No, muchas gracias. No, esa es la realidad de la mayoría de las personas que estaban o que están en esas cuentas de ahorro individual. Sí, claro, es mucho más fácil decirle, no, le devuelvo su plata y mire qué va a hacer incluso, y que para algunas personas es muy poquito, o sea, es plata que no les va a servir absolutamente para nada, pero entonces ahí hay un tema muy grave y es las garantías precisamente para la protección de la vejez, ¿sí? Que es que lo que se busca y lo que debe primar en un sistema pensional. Cuando a la persona le entregan 100 millones, 80 millones, 50 millones, pues eso es muy complicado que logre mantener de alguna manera un ingreso permanente hasta sus últimos días. Generalmente esa es plata que se vuelve, digamos, de inversión, de, no sé, gasto permanente, y al cabo de 2, 3 años, pues es una persona que no tiene ningún sistema, ningún esquema de protección. Y eso que cumplió con los requisitos, si se quiere, para tener una pensión. Ahora sí, don Ernesto, don Ricardo y don Marco, en ese orden, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, respecto a lo del Banco de la República, de pronto yo esté equivocado, pero sí me parece que, que haya corrupción allá porque el sistema, el sistema está para favorecer. A todos nos gusta el dinero, yo siempre lo he dicho. Eso, y el dinero no es malo. La cuestión, lo malo es la corrupción. Entonces, hay todo dentro porque pues, ayuda a las bases para que se pensionen a los viejitos, a los que menos tienen, y eso mueve la economía. No la entiendo muy bien, entiendo que tiene mayor
capacidad de compra y se mueve la economía. Mientras que el anterior sistema, llamémoslo neoliberal, pues en sí es corrupto porque pues favorece solamente a una élite. Dese cuenta, por ejemplo, cuando yo me acuerdo mucho, cuando quebraban los bancos a propósito, y ahí mismo acudía el banco, me imagino que es el Banco de la República, no entiendo muy bien, giraba para rescatar a esos bancos, a esas supuestas quiebras, yo la entiendo que las hacían a propósito. Ah, no entiendo por qué, por ejemplo, anteriormente tenían 2 o 3 y eso no es malo. Trabajaban en el turno de la mañana, trabajaban en el turno de la tarde, trabajaban en el turno de la noche y sacaban 3 pensiones y buenas pensiones. ¿Y por qué va a ser malo? Porque realmente hoy en día no se puede hacer. Me parece a mí que uno que le gusta la educación, el que le guste la salud, si tiene esa oportunidad, pues que es el sistema para que uno logre pensionarse con, con 70 o un 80%, sino más, porque es que verdaderamente uno se está ganando, que se gane uno o 2 milloncitos de pesos y trabajando 40 años. Digamos, uno pensiona con 1.300 y uno ha aportado 1.800 o 2.000 semanas y sale con una pensioncita de 1.200.000, eso es, para uno es injusto porque uno está acostumbrado a ganarse los 2 milloncitos de pesos. Entonces, pues, yo sí creo que ahí se debería de hacer unos ajustes y favorecer a la clase trabajadora. Esa es mi opinión. Muchas gracias. No, gracias, don Ernesto. Digamos que no hay que perder de vista lo que les he mencionado en términos de los parámetros, ¿sí? Y hay un tema que es muy importante en cualquier sistema pensional y tiene que ver con esa base de cotización. ¿Cuántas personas también están cotizando en el país? Entonces, lamentablemente, digamos, el mercado laboral colombiano tiene unas particularidades y es que la mayoría del empleo es informal. O sea, la mayoría de las personas están dedicadas a labores varias desde la informalidad. Y el trabajo formal es muy, muy pequeño. Como los fondos de pensiones se sostienen básicamente con esas cotizaciones que pueden hacer los trabajadores vinculados de manera formal o las personas que de alguna manera cotizan en el sistema pensional, lamentablemente es muy bajo y ahí ha ido disminuyendo, ¿sí? Ha ido disminuyendo el recaudo. Entonces son la pirámide que generalmente uno espera que haya muchos jóvenes y pocos viejos, lamentablemente ha ido teniendo unas modificaciones importantes y ya no hay tantos jóvenes cotizando como uno esperaría y como se proyectaba. Porque sí puede que obviamente hay más jóvenes, pero la mayoría de los jóvenes están, algunos sin empleo, otros están en la informalidad y no cotizan al sistema de pensiones, y entonces se queda un poco desfinanciado el mismo sistema, y ahí es cuando vienen, digamos, esos desequilibrios, y es donde toca hacer unas revisiones frente a los parámetros, es decir, bueno, ¿cómo hago yo o cómo hace, digamos, el sistema pensional para garantizar que una persona pueda tener una pensión alta? ¿Sí? Si no hay, digamos, unos recursos que están entrando permanentemente. Pues lo que hace el Estado finalmente es financiar, ¿cierto? Tras hacer transferencias permanentes y cubrir, digamos, el déficit que se genera. Pero cuando hay crisis económica, pues queda cada vez más difícil hacer esas transferencias. Y entonces lo que echan mano o las decisiones que toman los gobiernos nacionales generalmente cuando plantean reformas pensionales es modificar esos parámetros, es decir, no, toca subir la edad de pensión, por ejemplo, no estoy diciendo que eso sea lo que se debe hacer, sino que es que plantean eso, o el número de semanas cotizadas ya no va a ser 1.300, sino van a ser 1.700, bueno, cosas de ese estilo que de alguna manera garantizan
que las personas tengan más dificultades, si se quiere, para acceder a la pensión y que también entren más recursos al sistema. Entonces es un sistema que es perverso, pero que funcionaría si se logra, digamos, cierta estabilidad económica y ciertas garantías de financiamiento permanente al fondo pensional. Es decir, que más personas estén contribuyendo. Decía yo que esta propuesta funciona en alguna medida porque está obligándonos a todos los trabajadores y trabajadoras a que coticemos en Colpensiones, en el fondo público, si se quiere. Y eso es muy importante. Y ya no, como en las cifras que les mencionaba antes, y les mostré por ahí en una gráfica anterior, la distribución de pensiones en el país. Del total de afiliados, 25.41 millones, solamente en el régimen de prima media, es decir, Colpensiones, 6.770.000. Y eso es muy complicado, porque fíjense que estamos hablando de un montón de población que está envejeciendo y que va a tener y va a exigir pensión. Estamos hablando de 25 millones en este momento. Y cuando solamente hay en el régimen de prima media 6 millones haciendo aportes, se vuelve inmanejable. Con esta modificación, esos 25.42 millones por lo menos van a hacer cotizaciones en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos legales. Eso le va a permitir cierto oxígeno y ciertas garantías en términos de sostenibilidad económica para garantizar el derecho a las personas que acceden a la pensión. Pero perdón, me metí ahí, me excedí. Don Ricardo, siga, por favor. No, disculpe, yo hasta iba a bajar la mano porque ya, pues algunas cosas que quería decir las dijeron anteriores compañeros, pero no, simplemente yo quería como reafirmarles que pues en estos momentos estamos atravesando el país, estamos viviendo un gobierno completamente nuevo, completamente diferente a lo que vivíamos antes. La esperanza, lo que esperamos, lo que estamos construyendo, lo que el gobierno no está construyendo es un nuevo régimen pensional en el cual se está tratando de proteger a la gente más desprotegida, la gente empezando por los viejitos que andan por las calles reciclando, se les va a dar un dinerito. Y el solo hecho de que el nuevo gobierno está protegiendo más a su población, ya los contratos que habían perversos, como lo dijo usted muy bien, de 3 meses o de 6 meses y que la gente le tocaba a sacrificarse y hacer quién sabe qué más cosas para que los contrataran otros 6 meses, eso se está acabando. O sea, las cotizaciones van a aumentar muchísimo más. ¿Por qué? Porque es que este es el gobierno del cambio. Todo esto va a cambiar, necesitamos apoyarlo, es porque va a cambiar, va a dejar de ser el sistema perverso del cual utilizaban y del cual se enriquecían. ¿Por qué no? ¿Por qué tanto problema y por qué tanta pelea para no aprobar la reforma? ¿Por qué creen que ha sido? Pues simplemente porque la derecha de este país, que es la que ha manejado esos dineros toda la vida, los utilizaban para hacer los peajes, para construir eso que dijo la compañera Evelyn, los descaradamente, y lo dicen y lo publicitan. Nosotros construimos estos, ¿cómo es que se les dice a los centros comerciales más grandes, más importantes y más elegantes que hay en Colombia? ¿Quiénes los hicieron y con qué dinero lo hacen? Lo dicen en la televisión, lo dicen en las noticias, lo dicen en los comerciales, con los dineros de las pensiones. Eso se va a acabar. Eso todo está cambiando para bien, para proteger a los más desprotegidos, para que existan mucha más cantidad de pensionados. Todo esto está cambiando. Lógico, la gente no tiene sino malas experiencias para contar porque es el pasado. De aquí en adelante esperamos todos que las cosas cambien y nos favorezcan más. De resto, mucha gente ha dicho lo que iba a decir. Eso es lo que quiero
como clarificar que las cosas están cambiando y van a cambiar para bien, para que más población sea favorecida con las pensiones, más gente va a empezar a cotizar, van a haber más don contratos Ricardo. definidos. Ya, gracias y discúlpeme si me alargué, que estén bien. Claro, claro que sí, don Ricardo. Y seguramente, perdóneme, ahí hago un paréntesis adicional, pues la propuesta inicial iba inclusive, se mencionaba hasta 4 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí? Y eso de alguna manera garantizaba que casi que la mayoría de los dineros de pensión, de cotización de pensiones de los colombianos, llegara a Colpensiones, para la administración de Colpensiones. Pero obviamente lo que usted ha dicho, o sea, eso es una negociación política que implicaba de alguna manera ceder en algunos elementos. Para algunas personas consideran que se cedió demasiado en bajar de 4 a 2.3 salarios mínimos legales vigentes, pero también estaba en riesgo un poco ahí, y lo entiendo así como ese pragmatismo del escenario del Senado, de decir, bueno, pues o logramos negociar, y ahí estaba el Partido Liberal y otros diciendo, apoyamos la reforma siempre y cuando el acuerdo sea 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Más de ahí no le vamos. Y eso, pues defendiendo obviamente los intereses que ellos saben defender. Entonces, claro, hubiera sido mucho mejor 4 salarios mínimos legales vigentes, inclusive 3 salarios mínimos legales vigentes. Eso le permite, digamos, un músculo financiero importante al sistema pensional y una garantía un poco para los demás, para los que no contribuyen, es decir, para ese régimen solidario y al semicontributivo, que requieren de alguna manera un poco más de apoyo de parte del fondo de pensiones, si se quiere, para que se logre cubrir, digamos, esas necesidades en términos de la renta solidaria o la renta vitalicia. Pero bueno, algo es algo, y como dice por ahí el refrán del abogado del sombrero, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. Creo que era una decisión importante, se hizo, y creo que se puede ir profundizando en la medida en que vaya funcionando bien. O sea, si se muestra buenos resultados, seguramente se puede profundizar un poco más el sistema para garantizar una mayor sostenibilidad. Don Marco, por favor, siga. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí, señor. Bueno, Marlon. Bueno, inicialmente, pues bueno, una felicitación porque pues se ve que su merced tiene un amplio conocimiento sobre el tema. Agradecer a quienes están organizando este tema porque es bastante importante. Yo pensaría que habría que pensar, no quiero ser abusivo, pero la idea habría que pensar como en una segunda sesión con su merced frente al tema que es tan importante. Son temas, pues todos los temas son vitales, pero es que este es un tema bastante álgido. Celebrar que el presidente pues ha logrado a que accedamos a esta reforma pensional, pero el éxito de la reforma pensional está en que nosotros podamos bajar digamos, la última reforma y leerla muy bien para saber en qué estado estamos nosotros. Yo tengo unas preguntas y son las siguientes. Hay varios programas que usted mencionó ahí, por ejemplo, como el Fondo de Solidaridad Pensional, está el programa BEPS y está el programa Colombia Mayor. Mi pregunta es, ¿puedo yo acceder a todos esos programas en caso de no acceder a una pensión? Digamos, ¿puedo acceder a esos programas para poderme pensionar? La otra pregunta es, estoy en el fondo público. Allí me dijeron anteriormente que no me podía pasar si estoy en el público, digo, en el fondo privado no podía devolverme a Colpensiones. Pregunto, ¿puedo devolverme del fondo privado a Colpensiones? Y la última pregunta es, ¿cuáles son los reales beneficios con la nueva reforma? Muchas gracias, Marlon, y de verdad, mis felicitaciones. No se olvide que podamos tener una segunda sesión como para dar paso a todas estas preguntas que los que estamos acá interesados en, digamos, en este diplomado, porque pues todos requerimos de mirar si podemos acceder a una muy buena, a una pensión, digámoslo así. Gracias. Muchas gracias, don Marco.
muy interesantes sus preguntas. Digamos que, bueno, arrancar, ahí cuando les hablaba yo hace un momento del régimen de transición y traslado, les comentaba que hay un traslado express y es para las personas que tienen menos de 10 años para la edad de pensión, podrán trasladarse con la doble asesoría hasta el 1 de julio del 2026. Es decir, ahí se garantiza, digamos, un poco lo que se llama ahí en la reforma del traslado express, que es agilizar el proceso para que la gente pueda hacer los traslados correspondientes. En el segundo, digamos, y hay otro elemento adicional, si la cotización suya no es mayor a los 2.3 salarios mínimos legales vigentes, automáticamente usted ya hace parte de Colpensiones. Ya entraría en el régimen, digamos, de prima media, si se quiere, el administrado por Colpensiones. Porque todos, insisto en eso, todos nosotros, los que de alguna manera estamos en un fondo privado o estábamos en Colpensiones, hasta los 2.3 salarios mínimos legales vigentes, hacemos cotizaciones en Colpensiones. Eso quiere decir, en el caso suyo, si de pronto desea mantenerse en el fondo privado, por decir algo, si no, yo es que a mí me gusta y me gusta la cuenta de ahorro individual que tengo, independientemente de eso, no es tanto una decisión, y ese es uno de los peros que le habían puesto un poco en el debate y las discusiones del tema de la libre elección. En este caso, todos, hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes, cotizamos en Colpensiones. Sí, todos. Y de la otra parte, lo que sea los 2.3 salarios mínimos legales vigentes, pasa, digamos, a la cuenta o al fondo de ahorro individual que cada uno tenga en la AFP. Ese digamos, es uno. El otro, Marlon, perdóneme, sí, señor. Marlon, pero a mí, por ejemplo, ya me hicieron la doble asesoría, ¿sí? Y cuando a mí el asesor llega y me dice, no, yo le sugiero, el hombre sí especialista y toda esa vaina se veía que, dijo, le sugiero que se quede en el fondo privado. Y yo le dije, no, la verdad, yo confío más en el Estado, ¿sí? Estoy hablando de una asesoría de hace más de año y medio, ¿sí? Y yo tengo unos beneficios por BEPS, por beneficios económicos periódicos por ser artista, pero yo preguntaba, y el man me dijo, no, quédese ahí, yo ya recibí la doble asesoría, pero yo estoy en el fondo en este momento privado, pero yo realmente quiero pasarme al público, a Colpensiones, ¿lo puedo hacer todavía? Sí, don Marco, lo que le digo es que ya no hay dos regímenes pensionales, hay uno solo. O sea, lo que se logra con la reforma finalmente es que se unifica. Entonces es uno. Lo que pasa es que lo que se distribuye es que la mitad, perdón, hasta 2.3 salarios se van con pensiones y el resto en el fondo privado. En este caso, va a suponer que, digamos, su merced tiene, está cotizando sobre 10 millones de pesos. O sea, algo, bueno, digamos, o hablemoslo de salarios mínimos, sobre cuatro salarios mínimos legales vigentes. De los 4 salarios mínimos legales vigentes, 2.3, la cotización de 2.3 salarios mínimos legales vigentes pasa automáticamente a Colpensiones, es decir, a la administración de Colpensiones. Y lo que sea, en este caso, el 1.7 salarios mínimos legales vigentes que le quedan, eso se sigue manteniendo en la cuenta individual del fondo privado. ¿Sí? O sea, obviamente sí se traslada porque es que es automático. Apenas entra en vigencia la reforma pensional, todos tenemos una parte en Colpensiones y una partecita en el fondo privado, si excedemos de los 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Ese es el tema. Ahora, usted me preguntaba cuáles son finalmente los beneficios. Los beneficios, en el caso suyo, usted sigue recibiendo sus BEPS porque no riñen, o sea, no es que digan, usted tiene esto, entonces le quitamos esto. Si aplica a los BEPS o aplica, digamos, a otro de los programas en los que se ha hecho una clasificación por parte de Prosperidad Social, usted sigue, digamos, recibiendo esos beneficios que tiene porque cumple con unos requisitos que se ponen dentro de los programas. O sea, no necesariamente van a quitar una cosa o poner la otra. Si la situación no fuera así como la suya, porque no aplica en este caso, que es para el pilar solidario,
¿cierto? En el pilar solidario pasa exactamente lo mismo. La gente puede seguir recibiendo los subsidios del adulto mayor, pueden seguir participando, digamos, en los programas que se tengan desde Prosperidad Social o desde cualquier entidad del orden nacional o distrital en términos de asistencia al adulto mayor. Y si cumple adicionalmente los criterios para aplicar para el auxilio o la renta básica del pilar solidario, pues también la va a recibir. En ese caso, digamos, se suman los beneficios, que fue un poco lo que le planteó Gustavo Petro en el video que arrancamos al señor. Ah, si usted está recibiendo ti. Y si adicionalmente el señor clasifica dentro de los establecidos, ya reglamentado, para pertenecer al pilar solidario, pues va a recibir los beneficios del pilar solidario. Ah, bueno, y esos son, digamos, y eso se pega con la tercera pregunta, que era, bueno, ¿cuáles son los beneficios finales? Yo creo que hay un tema muy importante, el reconocimiento del cuidado de la mujer y esa disminución en el número de semanas cotizadas, que es una modificación en parámetros también, esa modificación y esa disminución del número de semanas cotizadas, creo que es algo muy positivo, muy de vanguardia, si se quiere, un reconocimiento que se transforma en una realidad para las mujeres y para que accedan a su pensión. Eso es muy positivo, es algo muy bueno. El tema de que la posibilidad de la universalidad en clasificar en algunos de los pilares, ¿eso qué quiere decir? Y eso no sería carreta, sino que si se aplica la reforma pensional como está planteada, todos los adultos mayores van a tener algún tipo de beneficio, algún tipo de protección a la vejez. Lo mínimo que se espera es que cada adulto mayor supere por lo menos la línea de pobreza extrema, y por eso es que se plantea ese reconocimiento de los 265.000 pesos, que es como para eso, para decir, sacamos a la gente de la pobreza extrema. Y eso tiene un elemento adicional, pero eso sí ya es una interpretación mía, que es más desde una medida, si se quiere, con un corte keynesiano. Y es que si se logra, en algún momento se pensó inclusive para Colombia, y había estado la discusión de la renta básica universal. Y es que todos los colombianos, independientemente de la condición que tuviéramos, el estrato socioeconómico, tuviéramos una renta básica universal. Entonces, a veces eso se piensa como un gasto, como una desfinanciación, como decir, oye, ¿por qué se van a gastar los recursos así? Lo que pasa es que de alguna manera dentro de las apuestas, si se quiere una apuesta keynesiana, pues uno diría, hay que reactivar la demanda interna. ¿Cómo se reactiva la demanda interna de un país? Pues dándoles recursos a las personas. Si las personas tienen recursos mínimos, lo que van a hacer con eso es muy seguramente es consumir. Y el que consume reactiva la economía local y la economía nacional. Ya vende más el señor de la tienda, contrata más personas, el de la panadería, no sé qué, Entonces, eso le da como un empujonazo a la economía, una reactivación de la economía que me parece una medida muy positiva. Entonces, como que es, como dice lo otro dicho, es una vuelta y dos mandados. Por un lado, se le dan unas garantías mínimas de subsistencia para alguna población o para toda la población mayor, ¿cierto? Que clasifiquen algunos de los pilares, obviamente es diferenciado los beneficios, pero se garantizan unos mínimos, que eso es lo mínimo que debe cumplir como un Estado, y la promesa del Estado en términos de garantía de bienestar social para todos y todas, por un lado, pero por el otro también le pega al tema de la economía y una reactivación de la economía, porque finalmente cuando la gente tiene plata en el bolsillo, en su mano, muy seguramente es plata que se transforma en demanda de bienes y servicios. Y eso reactiva, digamos, un poco la economía nacional. Qué pena ahí si me he extendido, Marco. Jesús, por favor, y Evelyn, y creo que por aquí cerramos. Me parece muy interesante la propuesta de don Marco. Yo creo que en algún momento podemos abrir otro espacio para discutir elementos ya más desde la minucia, porque ahí a veces es una reforma muy técnica, muy bien construida, muy bien pensada y tiene muchos elementos, muchos elementos. O sea, cuando uno revisa el contenido de la reforma, hay muchas cosas de las que seguramente habrá que enfatizar más, hacer algunas claridades, unas precisiones, como para que nosotros de alguna manera entendamos cómo es que funciona el sistema pensional, porque es que inclusive pasa con la ley 100. La ley 100, finalmente, nadie no, pero muy poca gente como que manejaba
toda esa complejidad que tenía esa ley 100, y es porque, y creo que con esta no podemos correr esos riesgos, que finalmente uno no sabe en qué sistema es que está metido y en qué condiciones es que está en juego su seguridad para la vejez. María Angélica, sigues y don Yo, Jesús. yo tenía era un comentario pequeñito en Estados Unidos. Perdón, voy en el turno yo. No, A mí Marco, no me aparece cómo levantar la mano. Qué pena. abajo, donde están los controlitos, los dibujitos, hay una manito. O si no, donde están los tres punticos, miras, haces clic allí y te sale para levantar la mano en los tres puntitos. Levantar la mano. En este No, no me momento, sale, no me sale. Perdón un momentico. Yo le iba a comentar abajo. al profesor Marlon, es que en Estados Unidos eso es lo que hacen para reactivar. Eso es cierto que si nos dan una platica, se reactiva. Hay gente que le dan $300, $600 o $1,000 o 900, 800, y eso reactiva cuando no se está moviendo la economía en el país. A todo mundo le llegaba una plata, lo han hecho como en unas 3 ocasiones, y eso de verdad mueve. Cuando el gobierno da una platica y la gente va y se le dice a la gente no lo guarde, vaya, compre lo que necesita y se reactiva la economía. Sí es cierto, sí lo hemos vivido acá. Sí, claro. La Perdón, economía se reactiva desde que haya circulante. don- Maestro Marlon, primero que todo, felicitaciones por esta magistral exposición. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por Segundo, tenerme la paciencia. tengo dos inquietudes. sí, señor, adelante. No, maestro Señor. Marlon, muchas gracias. Tengo dos inquietudes, maestro, dos inquietudes. Una, ese 2.3, ¿qué criterio se empleó para fijarlo? ¿Fue un criterio caprichoso o hubo alguna razón técnica para fijar en ese 2.3 para separar los aportes de uno al otro fondo? Y segunda pregunta, pues yo no sé, de todas formas, a partir precisamente de ese 2.3 como margen definitorio y divisorio, los fondos privados siguen Hablando con el man lucrándose. felicitando, me dijo, qué buenas preguntas las suyas. ¿Es así o no, Marco, maestro apágalo. Marlon? Don Jesús, ¿me está hablando don Jesús o don Jairo? Sí, señor. Don Jesús. Don Jesús, muy importantes esas preguntas, esas precisiones. Lo ideal es que los criterios hubieran sido técnicos para la definición de esto, pero finalmente terminaron siendo criterios políticos, ¿sí? Lo que les comenté hace un rato, digamos, la propuesta inicial para garantizar la sostenibilidad del sistema, se están planteando 4 salarios mínimos legales vigentes como piso, ¿sí? Como el punto, digamos, de quiebre. Eso se hacía básicamente pensando, digamos, en la distribución, si se quiere, si hiciéramos una gráfica, como ver la distribución de las cotizaciones individuales, ¿sí? Como ver dónde es que estamos, cuántas personas son las que están cotizando por debajo de los 4 salarios mínimos, cuántas están por encima, y de alguna manera un modelo actuarial define que ese es, digamos, el punto ideal para mantener el equilibrio y garantizar la sostenibilidad financiera. Lamentablemente, obviamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ve uno finalmente en ese límite? Pues que como se sabe que lo que está de ahí para arriba es lo que cotizan en los fondos privados de pensiones, en las AFP, que tienen unos intereses políticos muy importantes y tienen representantes, digamos, de esos, para que no nos podemos decir mentiras. O sea, hay gente que ellos han financiado y que hacen parte, digamos, del Senado de la República, la Cámara de Representantes, y tienen, digamos, una influencia política muy importante. Si yo subo más el piso, pues esos son recursos que se pierden para las AFP. Entonces, de alguna manera, lo que lograron fue llegar como a una franja lo mínimo posible, ¿sí? Porque por ahí debajo ya no tendría ni mucho sentido. Es decir, no menos de 2.3 salarios mínimos legales vigentes no nos va a permitir garantizar la financiación de los pilares
establecidos en la reforma, en el modelo. Entonces, por lo menos, o sea, lo mínimo es ese 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Pero el estado ideal, digamos, un poco para garantizar esa sostenibilidad y no estar pensando lo que yo les he planteado en varios momentos, el tema de los parámetros, de decir, oiga, para garantizar la sostenibilidad tenemos que de pronto echar mano en edad de pensión, en edad de jubilación, en el número de semanas cotizadas. Ojalá que no se pudiera, lo ideal es que se hubieran contado con los 4 salarios mínimos legales vigentes y eso garantizaba mucho más la estabilidad del sistema y no habría que pensarse más adelante en una posible modificación o en una posible reforma pensional en términos de los parámetros, edades de pensión, semanas de cotización, tasas de retorno, que es donde de alguna manera se puede echar mano para que el sistema no se desequilibre. Sí, eso Perdóneme, es maestro, muy buena una pregunta. una pregunta ahí, maestro, por favor. ¿Esto es susceptible de reglamentación? ¿Es una ley y deben salir decretos reglamentarios? Porque a mí me parece absurdo, honestamente, me parece absurdo que sea un nivel caprichoso. Ese 2.3 es un nivel caprichoso donde se le da gabela a los fondos privados en contra del fondo público. Sí, sí, don Jesús. Lo que pasa es que ahí como la discusión tiene sus bemoles y hay unos argumentos, entonces, por el otro lado, digamos, los defensores del sistema privado y del manejo el manejo de los recursos públicos en manos de privados, que finalmente es lo que hace un fondo, una AFP. Los defensores de esos dicen que ahí se logra más eficiencia, que no se puede, digamos, afectar esos intereses porque ellos garantizan, digamos, unos incrementos en los ahorros individuales y no sé qué. Entonces ellos tienen unos argumentos en defensa. Y entonces, pues obviamente por el otro lado estamos los que concebimos y pensamos que lo que habría que hacer era fortalecer el fondo público y darle más garantías de sostenibilidad al fondo público. Pero como eso en un escenario que lamentablemente requiere de ese ejercicio del juego de poder y una correlación de fuerzas allí en el Senado para que se lograra garantizar la aprobación del resto de cosas que también son muy importantes en la reforma pensional, pues digamos que fue parte de lo acordado, lo mejor posible que se pudo sacar para que no se hundiera la iniciativa de la reforma pensional, que se necesitaba con mucha urgencia. Es decir, que aquí hubo el mismo juego de poderes que se presentó en la ley de educación que finalmente ley fue general. hundida. Sí, La ley general de educación. Estatutaria, en la Sí. ley estatutaria de educación que finalmente fue hundida porque le colgaron horrorosos gavilanes, no micos, gavilanes sarnosos ahí que venían, era buscando beneficiarse del erario público para, como dijo el presidente Petro, para montar sus EPS en la educación. Aquí pasó algo similar y esto sí ocurrió en realidad porque ahí hay un gallo donde los fondos privados van a lucrarse bastante del erario público. Gracias, maestro Marlon. Usted, además de sapiente, es muy paciente. Oh, Jesús, a mí me encanta, digamos, poder escucharlos y ustedes que tienen toda la experiencia y una trayectoria de toda una vida, pues todo el tiempo están enseñándonos. Don Jesús, hay otro elemento allí, efectivamente dentro de la defensa de los intereses de las AFP, que es también que eso fue un mico ahí grande que metieron dentro de la reforma y es el pago por administración, ¿cierto? Entonces, ahí se habla de un 0.6% de los recursos destinados para el pago de administración para las AFP. Y eso es harto dinero, eso no es poco, eso es muchísimo dinero. Pero bueno, digamos que son de esas cosas que lamentablemente habrá que corregir en un proceso de avanzada. Yo creo que lo importante en este momento, y creo que lo más importante, es que hay que dejar arrancar la reforma. Hay que dejarla que arranque, que empiece a mostrar, digamos,
los avances en términos de garantías de protección social para todos y todas, y seguramente eso también nos va a permitir que en algún escenario político posterior, pues tengamos un poco más de fuerza que nos permita empujar unas reformas mucho más radicales, si se quiere, mucho más estructurales y mucho más avanzadas en términos de protección social y de garantías para En otras los... palabras, mi maestro Marlon, en otras palabras, necesitamos ganar las próximas elecciones al Congreso. Ahí es la apuesta, ahí es Sí, la apuesta, señor. Jesús. Eso es lo que hay que hacer, coger Congreso y Cámara. Como dice usted. Compañera Angélica María y compañero Leonardo, por favor. Angélica. Angélica y Leonardo también. Eso otro Leonardo tiene. Si no habla nadie, entonces hablo yo, si me permite, por favor. No, perdón, Compañero, Leonardo, dale, mientras que Sí, Angélica. buenas noches. Qué pena Don Leon- entrar aquí. Perdónenme, por favor, de nuevo a todos y todas. Muy buenas noches. Maestro, mis felicitaciones por la información. Y sin lugar a duda, ello me hace deducir que definitivamente se requiere una pedagogía muy estricta y muy amplia para que la gran mayoría de colombianos pues entendamos esta situación y también entendamos pues las raíces de la misma. La inquietud que tengo para usted, maestro, es si yo durante un tiempo tuve dos empleos y en los dos estuve cotizando a Colfondos, al momento de la pensión, ¿eso suma, eso resta o simplemente no es válido el que se haya cotizado dos veces? De nuevo, mis felicitaciones por la información, maestro. Muy gentil. Don Leonardo, como en el caso de Colfondos, pues es una AFP, pues todos los recursos que usted, todos los aportes que usted hacen pasan a su cuenta individual, ¿sí? Digamos que cuando no le hubiera servido, de pronto, si hace algunos años, más de 10 años, hubiera cotizado en Colpensiones, ¿sí? En el régimen de prima Perdóname, me media. equivoqué. No es Colfondos, sino Colpensiones. Discúlpame. Ah, bueno, en Colpensiones igual, digamos Colpensiones, ¿qué es lo que hace? Lo calcula, digamos, el tema de la prima media que tiene que ver con un promedio de los 10 últimos años de cotización. Si esos aportes los hizo hace más de 10 años, pues digamos que no entrarían ya a la hora de hacer la estimación de la pensión, ¿sí? Porque para el régimen de prima media, digamos, parte, digamos, de los últimos 10 años de cotización y a partir de allí es que hacen el cálculo de la estimación. Si lo hizo dentro de los 10 años, pues obviamente eso le sirve porque finalmente le ayuda a subir el promedio y obtiene, digamos, una mejor tasa de retorno, es decir, una mejor estimación de su pensión. Depende de esa franja, de si fue antes de los 10 años o si fue después de los 10 años. Angélica María, ahora sí. Gracias. Ahora sí, profe, vamos a ver si se me escucha, ¿se escucha bien? Sí, señora, ahora sí escuchamos muy bien. Profe, ¿usted cree que al revisar el régimen de constitucionalidad, la posibilidad de la Corte Constitucional puede tumbar la reforma pensional todavía? Yo siento que la reforma está bien soportada en términos generales. Seguramente habrán algunos puntos que sí requerirán alguna revisión, que es como, digamos, por ejemplo, el caso que les planteé, el caso de la pensión temporal por invalidez. Y entonces, ¿qué pasa si la pensión temporal por invalidez resulta ser mayor que la pensión cuando ya cumpla con los requisitos de pensión de vejez? En ese caso, digamos que lo que está en las reformas que dice que como tiene la pensión temporal de invalidez hasta que cumpla con los requisitos de pensión de vejez, en ese caso, alguien podría decir, no, a mí no me puede usted bajar la pensión. Si yo tengo una pensión de invalidez, pongámosle una cifra cualquiera, 2 millones de pesos, por decir algo, una cifra cualquiera, no me puede decir después que cuando ya cumpla los requisitos de vejez me van a hacer una cotización y tenga que ir con una pensión de 1.800.000. Sí, porque dice, ustedes tienen que garantizar, digamos, un principio de favorabilidad para
para mi caso en particular, pero un poco la reforma dice eso. Entonces yo creo que pueden haber algunos elementos en los cuales puede hacer algunas revisiones, no tumbar la reforma en bloque, pero sí, digamos, hacer algunos ajustes en términos normativos. Bueno, compañeros, compañeras, ha sido un placer de verdad estar este ratico con ustedes.